Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo donde podemos tomar tu palabra, reflexionar, pensar y aprender de ella. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hables y nos guíes a tu verdad en todas estas cosas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a 2 Samuel capítulo 9. Reina Valera tiene un título interesante, Bondad de David hacia Mefiboset. Me parece que acá probablemente ustedes conocen ya la historia, lo charlamos el otro día en vivo. Entonces, eh, uno va a adelantar más fácil porque entiende cómo es el proceso, que lo agarró la criada, se lo llevó, se cayó, se rompió los pies, quedó cojo toda la vida, bla, bla, bla. Entonces, para poder entender, digamos, en el segundo plano, ese sería el primer plano, que sería el literal, el meterse en la letra, nada más. Pero hay un segundo plano, que es el plano simbólico. Esta historia de Mefiboset tiene un alto contenido simbólico, que es a donde me gustaría llamarles la atención para que podamos tener una visión más fresca de esto. Em, el versículo 1, esperen que vuelvo a él, versículo 1 dice, y dijo David, que, no dice esta, esperen. Em, y dijo David, ¿hay alguno todavía que que ha quedado de la casa de David a quien yo le pueda mostrar misericordia o bondad por causa de Jonatán o por amor de Jonatán? La palabra clave acá para entender es una palabra muy importante en hebreo, que es la palabra bondad o también podría decirse bondad, amabilidad, fidelidad. Básicamente es la palabra que se traduce como misericordia. ¿Hay alguien a quien le pueda mostrar Gesed? Gesed es la palabra. H-E-S-E-D. Gesed. Es una de esas palabras hebreas para conocer a fondo, ¿Lo puedes porque todo repetir? ¿Lo puedes deletrear, Aldo? H-E-S-E-D. Ese. Gesed. La H es sonora, no es una H muda como en castellano, es una J muy fuerte, es muy gutural. Gesed sería la pronunciación. Es una palabra crucial en hebreo, porque generalmente se traduce como misericordia. Toda vez que vean la palabra misericordia, lo más probable es que aparezca este concepto de Gesed. Es muy difícil de traducir al castellano porque no es solamente bondad o generosidad, tiene una condición esencial para usar Gesed. Con Gesed, esa bondad, esa generosidad, esa misericordia es totalmente inmerecida.
Por eso se utiliza mucho para describir la misericordia de Dios y no tanto para aplicarla a la misericordia del hombre, porque para que sea totalmente inmerecida, digamos que no es muy de la carne la palabra Gesed, ¿se entiende? Es una palabra que connota el carácter de Dios que te regala esa bondad, esa generosidad, esa misericordis, miserable corazón. Es decir, es mirarte y decir, bueno, pobre, eh, no puede más que esto. Y a mí me parece muy importante por lo siguiente. Vieron que nosotros somos muy afectos a decirle a la otra persona, sos un pecador. Y entonces enfatizamos el tema de qué pecador que sos, qué pecador. Y cuando uno se lo pregunta realmente, si yo te miro y vos tenés una parte de carne, por muy espiritual que sea, siempre tenés un poco de carne. Y puedo decir, sos un pecador, qué mal que hiciste, cómo no pudiste controlarte. Y no, ¿sabés lo que pasa? Caíste porque tenés una parte de carne, no podías no caer. Y este es justamente el planteamiento que se hace desde el punto de vista teológico cuando se utiliza o te usa este tema, porque una de las expresiones que hay en latín es posso peccare, es decir, puedo pecar, y lo opuesto sería posso non peccare, es decir, puedo no pecar. Ahora, alguno de nosotros puede decir posso non peccare, puedo no pecar. En el fondo, ¿lo podés decir? Podés intentarlo, pero vas a pecar. Por eso dice, no hay justo ni a un uno. ¿Por qué? Porque no podés no pecar. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo, no puedo pecar, decir eso, no, estaría mintiendo. El único que no puede pecar es Dios. Entonces, la formulación teológica correcta es, y la más importante, non posso non peccare. No puedo no pecar. Es la formulación teológica para decir no hay justo ni uno. Entonces, aunque lo intente con todas mis fuerzas y mis energías y lo que vos quieras, no puedo no pecar. Voy a seguir pecando. Es Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, adentro de Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que no puedo pecar. Hay una denominación completa evangélica que ellos proclaman mucho la santidad y donde ellos dicen, el cristiano no puede pecar, no debe pecar y no puede pecar. Es absolutamente imposible cumplir con esa norma, porque tenemos carne. Entonces, la misericordia es este gesed que se ejerce sin que la persona lo merezca. Es decir, suena muy parecido a lo que nosotros llamamos gracia. Es más, hay veces que se traduce como gracia, pero en el Antiguo Testamento lo van a ver traducido básicamente o especialmente con la palabra misericordia. Entonces, Isaías, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿sí? Isaías 54:10 escribió, aunque las montañas se entremezcan y las colinas se muevan, mi
Amor inagotable lo traduce así, Reina Valera, por ti no será sacudido. Y 54:10. Mi amor inagotable, mi gesed por ti no será sacudido. Entonces, esta misericordia, esta bondad, esta generosidad que uno brinda sin que el otro lo merezca, no es un sentimiento, sino es una acción, que es la segunda característica de esta palabra. Es decir, gesed no es misericordia, punto, o amor, punto, que es una especie de sentimiento de, uy, mira lo que siento, pobre, pobre persona, y ahí te quedás. Eso no es gesed. La condición del gesed es que ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa generosidad sea una acción. El gesed es un verbo, es decir, es una acción, es una condición de Dios, es un atributo de Dios, el gesed, el ser misericordioso. Pero no estamos acá hablando de misericordia así en el aire, que no se toca, que no se palpa. El concepto es misericordia en acción. Aldo, cada vez que aparece la palabra Gesed en la Biblia, ¿se traduce como misericordia o no necesariamente? Reina Valera en general lo traduce como misericordia. Ahí en Isaías como amor inagotable. Se traduce como amor también. Se traduce como bondad. Se traduce como fidelidad a veces. ¿Por qué? Porque la fidelidad es una acción. Yo soy fiel. No es que lo soy teóricamente, yo lo demuestro en una acción. Yo demuestro el amor en una acción. Es decir, la gesed de Dios no es simplemente una predisposición hacia el hombre, sino el gesed de Dios es Cristo viniendo, muriendo, muerte de cruz y siendo enterrado. Es Filipenses 2. Es decir, no estimó quedarse como Dios, sino que se despojó, bajó, se hizo hombre y fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan que eso lo dice Pablo? Esa sería una descripción neotestamentaria que se puede resumir como el gesed de Dios hacia el hombre. Es Perdón, decir, Aldo, ¿este término es exclusivo de Dios o también se puede usar en misericordia de un hombre hacia otro o del prójimo? bueno, si vos te fijas acá, en este capítulo 9 de segunda Samuel, es David el que dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar gesed? Es decir, que el gesed es una conducta humana posible siempre y cuando estés imbuido del amor de Dios. Es una demostración de amor práctico. Ahora, la forma, el modelo es la gesed de Dios. David, que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios, dice, quiero mostrarme gesed a alguna persona de la casa de Saúl, pero por amor de Jonatán, no por amor de Saúl, sino por amor de Jonatán. Entonces, el gesed es un atributo. Cuando ustedes lean los evangelios, o a Pablo, o a Pedro, donde habla de cómo me tengo que conducir con mi prójimo en el fondo,
la palabra que está en la mente de Jesús es Gesed. La palabra en la mente de Pablo es Gesed, o en Pedro. Sed misericordiosos unos con los otros. Sí, hay cientos de pasajes. El concepto es este Gesed, que no es teórico, que no es un sentimiento, es una acción, es una cosa práctica. Un detalle más. La palabra Gesed es un nombre, no es un verbo, no se conjuga. Yo Gesed, yo misericordio, tú misericordia. ¿Está? Es un nombre. Por eso se traduce como misericordia. Pero no es un nombre abstracto, un concepto. Aldo, ahora déjame meter ahí un bocadito a ver si entendí. Vos decís, Gesed es un nombre y quizás estás queriendo decir es un sustantivo propio, que más que Eh, sustantivo inmóvil es un sustantivo con acción. exactamente. Porque cuando decís nombre Sí, sí, o no lo alcanzo a entender. gramaticalmente sería un sustantivo, correcto. Sustantivo. Ok. Pero con Pero acción. con acción, exacto. Si no tiene Ok. acción, se queda en algo abstracto que rompe el concepto verdadero de Gesed. Si bien en hebreo para la palabra amor hay varias palabras, una de ellas es Gesed. Muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce como amor, pero no es el amor ni el romántico ni el enamoramiento, sino es el amor fiel, confiable. Por eso a veces se lo traduce como fidelidad. El amor de Dios es Gesed, porque es un amor fiel, confiable. Entonces es un amor ejercido, puesto en acción. Es el Claro. amor, qué sé yo, de una madre que el hijo tiene un accidente, y la madre va corriendo y lo levanta y lo acuna y lo cuida y lo lleva al médico, le hace todo eso. Es un amor demostrable que está siendo demostrado. No es sí, yo te amo, chao, hasta mañana, te amo. Sí, yo también te amo. No, no es eso. ¿Tá? Por eso es tan importante, y estoy deteniéndome en este concepto, que es tan importante. Ujú. Dentro de esta palabra se envuelven todos los atributos positivos de Dios. Fíjense lo poderosa que es esta palabra. Amor, fidelidad a un pacto establecido. Es decir, Cristo vino a morir como una demostración del Gesed de Dios porque Dios se lo había prometido a Abraham y se lo demostró con su hijo Isaac, cambiándolo por un cordero, diciendo yo voy a pagar. Y 2000 años después lo mandó a Cristo. Es la fidelidad ejercida. Misericordia, gracia, bondad, lealtad es otra palabra que se puede utilizar para la traducción. Aldo, en Oseas 6, 6, 7, cuando habla de misericordia quiero y no sacrificio, ¿es la misma palabra? Porque a su vez el sacrificio es más una acción y por ahí también se puede confundir o la gente puede confundir hacer sacrificios con el ser. O Pero sea, ahí, ¿cuánto? Oseas 6, 6, 6, 6, pe- 7, algo así. pero ahí el concepto de misericordia se contrapone al sacrificio. O sea,
La acción de la misericordia justamente no era ese sacrificio. Ahí se opone uno al otro. No, no, no. Sí, la ¿Se palabra es entiende? Gesed, Claro. Pero Pero es la misma palabra, es que ese. está exacto. bien. Pero lo que Y está en diciendo sacrificio, Oseas, bueno, pero Sacrificio es sebaj, pero la palabra claro, sebaj es el ofrecimiento de algo a cambio de. claro, El pero ahí no hay que judío, confundir la acción del sacrificio con la acción de Gesed. Eso es lo No, que se son dos opone cosas. en sí, sí. eso es Oseas. lo que está diciendo Oseas. Claro, Claro, son dos cosas distintas. Es la verdadera Gesed. eso. No Claro. Uno poder, pensaría que esa misericordia es estar quietos y no hacer cosas, pero en realidad es como no confundirse qué hacer o el Ah, objetivo. es entender la naturaleza del Gesed. ujú, El, eh, no es sacrificio ni las ofrendas quemadas, dice Oseas. Es decir, no son, es decir, el judío, en lugar de la acción de amor verdadera, ofrece cosas. Ofrece un cordero, ofrece una ofrenda quemada, eh, mm, ofrece ir a Luján de rodillas. La iglesia hoy es el día especial para contarlo, ¿no? El día de la Reforma. De la La reforma. forma de lograr benevolencia de Dios para con uno o con los seres queridos es ir a la iglesia, a la catedral más antigua de Roma, fundada, la catedral de Letán, fundada en el año 300. Y en las cruzadas, los cruzados habían llevado una escalera que decían que era la que subió Jesús para llegar a donde estaba Poncio Pilatos. Entonces todavía está esa escalera ahí y la norma era que había que subirla de rodillas, con lo cual se conseguía un beneficio especial para salvarse. Esto es lo que Lutero hizo y no le cerró para nada, y ahí es donde volvió y clavó las 95 tesis. Fue específicamente esto. Es un acto de sacrificio. Supuestamente era un acto de devoción para mostrar devoción y afecto, que es lo contrario de lo que está diciendo Oseas. Claro. Lo que yo estoy buscando es otra cosa. Así que buen versículo trajiste, Analía, para mostrar justamente lo que no es Oseas. Eh, y otra de las traducciones habituales de Gesed es bondad. Bondad en hebreo, que, que significa ternura, consideración hacia los otros, es decir, un acto de benevolencia. Pero el Gesed todavía va más allá. Si ninguna de estas palabras abarca completamente todo el significado de Gesed. A eso básicamente es a donde estoy apuntando. Déjeme un segundo buscar una Biblia que yo tengo por acá. Un segundo. Estoy buscando. Acá está Gesed. Search on root. Aquí está. A ver. Fíjense, la palabra misericordia, la palabra Gesed en el Antiguo Testamento aparece en 245 versos.
245 veces. La primera vez que aparece es Génesis 19:19. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en tus ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mar y muera. Es la primera vez que aparece Sodoma y Gomorra, es el episodio. Si vuestro siervo halló gracia en vuestros y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. ¿Ven? Me diste la vida, eso es una misericordia que yo no tenía ningún mérito para recibir. Entonces, si tuviste todo eso, pero no puedo escapar al mundo, no sea que me alcance el mar y muera. Después aparece en 23. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced o la misericordia que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Fíjate que se utiliza entre humanos, ¿no? Entre Sara y Abraham. Es decir, tiene amplia ubicación. Y la última vez que aparece esta palabra está en Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Haced gesed, gesed de Rahamim. Rahamim es piedad. Pero aparece por última vez esta palabra. Ahora, esto es en hebreo, porque si nosotros buscamos, esta, ahí. La palabra misericordia en castellano, en toda la Biblia, aparece 354 veces. Y la primera vez en el Nuevo Testamento es casi toda está en el Antiguo. Mateo 5:7. Benditos sean los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Es decir, fíjate que dice, bienaventurados son los gesed, porque ellos obtendrán gesed. Qué simple, ¿no? ¿Se entiende? ¿Quedó clarito? Sí, muy claro. Eh, Bien. Entonces, En la bienaventuranza, de alguna manera, la misericordia inmerecida nos inspira a ser misericordiosos inmerecidos con el prójimo. Es parte de la relación, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, un gesed con Dios en relaciones de ida y brindar vuelta. misericordia, aunque el otro no la merezca, es Claro, perdonarle la vida, aunque realmente uno tendría que matarlo. claro. Bien. Aplicable a muchas situaciones de la vida. Exactamente. Ahora, te das cuenta que es una actitud profunda de tu carácter tener gesed. Ujú. Y yo no creo que sea algo que salga espontáneamente, pese a que puede haber gente que tenga muestras de misericordia. Y capaz el que tenga el don de misericordia, Claro, pero tiene que llevar perdón incluido. O sea, por algo Jesús habla mucho del perdón, porque es parte de la misericordia.
es que cuando Dios dice, lo amamos a Dios porque Él nos amó primero, la frase sería, te tengo misericordia porque yo recibí misericordia primero. Ujú. ¿De quién? De Dios. Entonces, a pesar de lo que soy, recibí misericordia, la puedo tener con el otro. Por eso insisto y me quedo tanto en este concepto, porque es uno de esos conceptos absolutamente esenciales de la naturaleza de Dios, justamente. Entonces la pregunta fue esta: ¿quedó alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Fíjate la expresión de David. Quiero hacer misericordia. Es decir, no quiero que se quede en un sentimiento, ¿no? En una expresión. Quiero hacerle misericordia. Quiero demostrárselo con una acción concreta. Em, Y de la casa de Saúl había un sirviente cuyo nombre era Siba, y cuando lo llamaron a él, David le dijo, y David, el rey, le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él le contestó, a tu servicio, o tu siervo, tu esclavo, tu sirviente sería esa palabra. Em, Entonces el rey le dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia, y vuelve a repetirse a quien el gesed de Dios. A ver, ha quedado alguien de la casa de Saúl, le Bet Shaul, a quien le pueda mostrar a él gesed de Dios, gesed Elohim. Fíjate que lo dice, a quien le pueda mostrar, sería acá, Reina Valera lo traduce, a quien haga yo misericordia de Dios. Está bien traducido, así literalmente. Y entonces dijo Siba al rey, todavía hay un hijo de Jonatán, eh, lisiado de los pies, o cojo de los pies. Misericordia de Dios. Fíjate qué interesante, porque dice, yo quiero hacerle misericordia de Dios. No dice simplemente quiero hacerle misericordia, como dijo de entrada, sino misericordia de Dios. Es decir, quiero seguir lo que Dios me enseñó, sería la forma como lo pone. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Y le dijo Siba al rey, verdaderamente en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y seguramente ustedes recuerdan el nombre de Lodebar. Pero este es otro nombre en que quiero perder unos segunditos porque es muy interesante. Lo en hebreo quiere decir no. No matarás, no robarás. La palabra es lo. Lo matarás, falso testimonio, etc. Lo. Y la otra palabra es debar. Ustedes me escucharon la palabra dabar o debar, que es la misma raíz, que es utilizado para palabra de Dios.
decir, estoy dando ya el resultado final. Dabar es la palabra de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos de Deuteronomio, Éxodo, son las 10 de Dabar. Entonces, los 10 mandamientos. Y el lugar donde se había ido a vivir este chico se llamaba Lodebar, que significa no palabra o sin palabra. Es el lugar tan pobre, tan aislado, tan abandonado, donde ni siquiera hay palabra. No sé si recuerdan que yo les había dicho la palabra desierto en hebreo es min dabar. Min quiere decir en el medio de o desde, pero en el medio de dabar palabra. Es decir, el desierto literalmente significa en medio de la palabra. Como está desierto, no tenés nada. Bueno, no es que no tenés nada, lo único que tenés es la palabra. Por eso Cristo fue llevado al desierto. Y cuando se le apareció Satanás, ¿con qué lo chuzaba? Con versículos, porque estaba en el medio de la palabra. Entonces le daba palabra, palabra de Dios. Usaba la palabra de Dios. ¿Y cómo le contestaba Jesús? Con la palabra de Dios. ¿Entienden este diálogo de Lucas 4? Si uno no entiende esto de Mindabar, que el desierto significa en el medio de la palabra, lo perdés. Cuando Israel tiene que pasar 40 años en el desierto, Dios lo llevó 40 años en el desierto, ¿por qué? Para que escuchara la palabra. No la había escuchado. A Moisés le había dicho, hablale a la roca. Dabar, dale dabar a la roca. ¿Y qué hizo? Golpeó la roca. Por eso Dios se enoja con él y le dice, no vas a entrar en la tierra prometida, vos tampoco. Y todo este pueblo se va a quedar dando vueltas en el medio del desierto, es decir, en el medio de la palabra de Dios hasta que aprendan la palabra de Dios. Y se van a morir de acá. Sus hijos serán los que van a salir del medio de la palabra. Cuando Pablo se convierte y se escapa de Damasco, ¿a dónde va? 3 años al desierto. Se va al medio de la palabra. Cuando nosotros atravesamos desiertos en nuestras vidas, Dios nos está poniendo para que la palabra de Dios nos enseñe. Porque estoy puesto en un tiempo en el medio de la palabra. Bueno, a este chico, Aldo, ¿me recordás cómo se describía desierto en hebreo? Era Midbar, 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 Midabar. Midbar sería Ujú. correcto. La traducción literal sería Mindabar, pero Midbar es como se pronuncia. Midbar. Ok. Me lleva también a Juan el Bautista, que también fue llevado al desierto, y voz del que clama en el desierto, como que también se fue a la palabra y a traer la esencia, ¿no? Que Exactamente. quiere preparar el camino para Jesús y enderezar las sendas, ¿no? Las sendas. Y Juan el Bautista vivía en el desierto. En cambio, los fariseos y los saduceos no querían saber nada en el desierto. Y vivía del desierto, porque comía lo que había en el desierto, se vestía con la del desierto. O sea, es re fuerte, Que es maná y agua y codornices. depende. Algunas traducciones hablan de desierto como abandonado. O sea, Sí, y me parece que está bueno, abandonado en la palabra, abandonado sin nada alrededor, solo
la palabra, solo está bueno. Sí, pero si lo traducís abandonado solo, está sin nada. Y sin Claro. embargo, con la verdadera traducción estás con lo máximo, que es con la palabra de Dios. Ujú. Incluso cuando a Abraham lo sacan de Ur de los Caldeos y empieza a vagar por el desierto y llega, ¿a dónde llega? Llega a un desierto. ¿A dónde vivía David cuando estaba con los filisteos? En el borde del desierto. En la década del 40, creo que fue, hubo todo un movimiento de la teología del desierto, movimiento teológico del movimiento del desierto. Es decir, que eso es un tema que tiene mucha trascendencia. Y justamente a este chico, para hacerlo desaparecer, ¿a dónde lo llevan? A Lodebar, a donde no hay palabra. Ahora, Lodebar era el nombre del lugar, pero mirá qué nombrecito le pusieron, ¿no? Por eso yo les decía, este capítulo tiene mucho de simbólico. Hay Eh, que eh, pensar en términos simbólicos. Eso de ponerle nombre a los pueblos, Aldo, en la actualidad es presente. Vos vas a Vaca Muerta, a Palo Tanto, o al, no sé, son nombres de algo que el lugar significó, fue, y le quedó por nombre. O sea, evidentemente el estado de Lodebar tiene que haber sido algo muy triste, muy abandonado, muy feo. O sea, no hay nada, una cosa así, Y perdido, ¿no? Sin perdidos, esperar nada. claro. Ahora, vamos a volver a los términos simbólicos ahora. Estamos con Saúl y con David. Saúl era el rey de la carne. David es el rey del corazón de Dios. Dios había levantado a la carne, a Saúl, hasta el máximo nivel. ¿Se acuerdan? Cuando Samuel ora por él, llega a estar tomado, profetizaba, danzaba, de todo. ¿Qué fue pasando? Fue cayendo. Murió su hijo, queda el nieto. ¿Y el nieto dónde está? ¿A dónde llegó? A Lodabar. De haber estado esa casa arriba de todo puesta por Dios, termina, la carne termina en Lodebar. La carne termina sin palabra. Sin palabra de Dios. Y David, que es todo lo contrario, que fue subiendo de a poco, pese a que estaba ungido, pero fue subiendo de poco y ahora está ahí arriba, ¿de quién se acuerda? De lo más bajo de la carne del otro lado. Ahora, como decíamos el otro día en vivo y en directo con ustedes, eh, este chico, Mefiboset, era el heredero legítimo al trono de Israel. Él nunca se consideró heredero. Y David nunca lo vio como heredero. ¿Por qué? Porque David había sido ungido por Samuel para ser el rey. Es decir, que David privilegió la unción de Dios y la promesa de Dios por sobre los derechos de la carne. Perdón, Aldo, por ahí hasta me pregunté muchas veces al leer este pasaje si realmente David tenía conocimiento de la existencia de Mefiboset, si había quedado vivo. Si, por eso No, la pregunta de él. evidentemente no, porque si no hubiesen mandado a llamarlo directamente, se quedó alguien vivo de la casa de Jonatán. Sí, no tenía la menor idea.
Ahora, ¿cuál es la línea de la cual desciende Jesús? De la línea de David, la línea que fue ungida por Samuel, indicado por Dios. Es decir, que la vida de la carne no puede heredar. Mefiboset, que sería la herencia de la carne, le resulta imposible. Es más, ni siquiera contempla la posibilidad de llegar a ser rey, porque por la carne no se llega, es decir, la salvación no se puede comprar. No hay nada que Mefiboset pueda hacer para llegar a ser rey. Está totalmente desahuciado. Piénselo a nivel simbólico. Entonces, la única forma de alcanzar la salvación es a través de la línea de David, que es la línea realmente de Dios. Y yo creo que este pasaje tiene muchísimo de este simbolismo que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque Mefiboset es a donde llegó la generación de la víbora. ¿Se acuerda cuando Jesús le decía a los fariseos, generación de víboras? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 hay una generación de la víbora y la generación de la mujer. Y la generación de la mujer le pisará la cabeza a la generación de la víbora. David es la generación de la mujer. Mefiboset es la cabeza que queda de la víbora. Y aún a la cabeza de la víbora, David le muestra misericordia. Si esto no es paradoja o patas para arriba, por eso es que Jesús también a los fariseos y saduceos los llamaba generación de víbora. Por eso era que Juan el Bautista les decía generación de víbora. Son las dos líneas que descienden desde Génesis 3. La línea de la víbora, la línea de la mujer. Y acá lo estamos viendo en términos concretos, en personas concretas. Entonces, esta palabrita Lodebar no es simplemente, bueno, vivía en Mar del Plata. Es mucho más, porque está hablando o está comparando dos cosas simbólicas. Entonces, versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, versículo 6. Ahora, Mefiboset es el nieto de Saúl. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Mefiboset? La traducción literal sería el que extermina los ídolos. Acuérdense de Jonatán, que nunca llegó a ser rey, pero se llevaba bien con Jesús. Le pone como nombre a su hijo Mefiboset, que significa exterminar a los ídolos. Sí, en algunas traducciones es el que termina con la vergüenza, puede ser también. Exactamente. La traducción es el que desparrama la vergüenza o la confusión. También se traduce como cortar la confusión. Déjenme
Uf, tú entrar más a fondo. Disipador de la vergüenza sería a cortar en pedazos, literalmente la primera parte de la palabra pa, mefi, mefi, la F y la P en hebreo es la misma letra, la única diferencia que tiene es un puntito en el medio. ¿Está? Entonces la palabra pa, P-A-A-H, pa, o fa de mefi, esa palabrita significa cortar en piezas. Y boshet significa vergüenza. Cortar en pedacitos la vergüenza. O disipar la vergüenza. O como les dije antes, exterminar el ídolo. ¿Y esto de dónde sacaron el ídolo? No, El, disipador de vergüenza. Eso el sería la ídolo puede traducción. ser una implicancia también, como que alguien, no, ¿cómo era? El lector de aquella época, por implicancia, sabía que también era ídolo. Para nosotros, a lo mejor no, por la cuestión de cultura, de cercanía con el tiempo, pero puede ser por eso, ojo. Exacto, pero ustedes saben que en hebreo los nombres tienen mucha importancia, ¿no? Mm. Eh, Probablemente es disipador de la vergüenza de Saúl, porque Saúl se había convertido en la vergüenza de la familia. Ah, claro. Entonces, como diciendo, este es el que va a disipar, el que va a callar la vergüenza. Y en Tiene más realidad, sentido. Tiene más cuando sentido, claro. David lo llama y lo hace sentar en su mesa, de alguna manera cancela la vergüenza que significaba eso. Claro. Bueno, versículo 6. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ustedes se acuerdan, esto lo deben saber bien, que por supuesto para cualquier nuevo rey, cualquier heredero del rey anterior era un potencial candidato a sacarlo del puesto. Así que la costumbre normal de un nuevo rey era matar a toda la familia del antiguo rey para que nadie le pudiera hacer sombra, ¿no? Esto era muy típico de los emperadores romanos. Eh, entonces, Mefiboset cuando vio que David lo llamaba y iba yendo para Jerusalén, debía ir con un miedo, porque se me están llamando para cortarme la cabeza. Entonces, ¿qué es lo primero que hace cuando llega? Se postra sobre su rostro y hace reverencia. Es decir, acá está tu siervo. Y dijo, David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Es decir, lo primero que David hace es asegurarse que sea la persona. David le dice, Mefiboset, ¿vos sos Mefiboset?
Y él le responde, he aquí tu siervo. Es decir, ya llega diciendo que él no viene ni siquiera pensando en la posibilidad de heredar. Y entonces lo primero que le dice David es, no tengas temor. Eh, no temas, porque seguramente te voy a vos, Gesed, por causa de Jonatán, tu padre, y te voy a devolver y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y tú comerás pan en mi mesa continuamente. Es decir, lo reconocí heredero de Saúl, sigue considerando a Saúl, muerto hace rato, rey ungido de Israel. Él tenía tierras, yo te las voy a devolver. Esas tierras eran de David ahora, porque era tierra del rey. Pero David sigue teniendo ese corazón donde él no le quiere robar a Saúl lo que Saúl tuvo. Entonces vuelve a darle las tierras que eran de Saúl y a él le dice, no necesariamente que, bueno, ahí tenés tus tierras, ahora andá y arreglate, estás mejor que en Lodebar. Le dice, no, no, ahí te devuelvo las tierras para que te den riqueza, digámoslo así, pero a vos no te va a faltar comida, porque vas a tener pan en mi mesa todos los días. Con lo cual le saca una preocupación enorme a este hombre que seguramente había pasado por necesidades profundas, ¿no? Tú comerás No siempre. solo va a vivir, no solo que va a vivir, sino que va a tener el privilegio de sentarse junto al rey y todo. Es Que una es figura mucho de Cristo, en realidad, lo que hace Jesús con nuestras vidas. estar Por a la eso, mesa. Me estoy adelantando, quizá, no, pasa no, que lo no, estudié muchas veces. está. Sí, José. Y la palabra que dice devolver, en otra versión dice, yo te restauraré toda la tierra de Saúl. Me parece que debe ser rica esa palabra en el significado. Es Claro, retornar, dar vuelta, es decir, restaurar, retornar. Es tuya, te la devuelvo. te Yo no me devolveré. quiero quedar con nada de eso. Esto es tuyo. ¿Qué decía José? ¿Me preguntabas? No, decía que el hecho de sentarse a la mesa es mucho más que tener un plato de comida, o sea, es Claro. simbólicamente es volverlo a posicionar. Me Exacto. queda conflictuado de alguna manera que Mefiboset seguía siendo un heredero al trono, eh, y David hace misericordia porque se lo ha prometido a Jonatán, ¿se acuerdan? Que lo vimos, creo que Exacto. vos lo leíste recién. Sí. Ah, esa misericordia, ah, de todos los conceptos que hemos trabajado hoy, me suena muy fuerte la palabra confiable. O sea, porque David podía, lo debe haber expresado de tal forma que el chico no se siente que lo están por matar. O sea, porque podría un rey haber llamado, lo mata y se acaba los herederos y mata toda la descendencia y se acabó, que era lo que habían hecho con Saúl. Este se alcanzó a escapar, pero él le habla de restitución. Es confiable esa misericordia que
que todavía no la ve, porque hasta ahora todavía ni se sentó a la mesa, todavía ni le han cambiado la ropa, todavía no restituyeron las tierras, hasta ahora lo han traído de lejos, vení que David quiere hablar con vos. Y el chico ahora piensa, bueno, me mata, o el padre le habrá hablado tanto de David que él fue confiado, no sé, pero era un universo de posibilidades para Mefiboset, que para mí lo más fuerte en las palabras de David es que le deben haber generado confianza, es decir, el rey me abraza, que también es una imagen de Cristo, sin Claro. duda, ¿no? Es algo, no sé, que termina siendo palpable. Y no termino de entender el concepto de la legitimidad de David al reinado sobre eh, el derecho al trono que podía tener Mefiboset. En este Bueno, aspecto. el tema es simbólico. Ajá. David es Dios Padre. Jonatán es Jesús. Mefiboset es el hijo de la carne. El padre, por amor al hijo, acepta al nieto. Lo volviste más loco, A ver. José. Se me enrularon todos los pelos. Ok. No, no, pero está bueno, es entendible. Por Pero eso a les lo digo, que va José, a lo que va José es la descendencia natural por linaje, todo, a lo mejor le correspondía a Mefiboset. Pero intervino Dios en su espíritu y constituye un red nuevo, que es David. Claro, yo lo buscaba por ahí, es decir, Claro, eso es lo en que la te entiendo. unción, en el reconocimiento del pueblo. O sea, en la unción de Samuel, Samuel unge a los dos, ¿eh? Y Saúl se desvía. Ahí va y lo unge a David, que no era rey, pero ya era ungido. Saúl es muerto. David recupera el trono de Judá. Después es ungido sobre todo Israel. O sea, hay un reconocimiento del pueblo, pero todavía Mefiboset tiene derecho al trono por herencia familiar. Entonces, eh, técnicamente, todavía no entremos en lo simbólico, o por legado, de alguna manera se tiene que haber perdido eso. en el Y reino de Dios no entra el legado de la carne. sí, que está Ahí clarísimo. está. Pero Ese Esa es es la, el sigo, esa es punto. la clave. sigo, sigo pensando en qué habrá sucedido cuando lo ungen a David por rey. Porque el pueblo no puede estar en conflicto en el reconocimiento a dos reyes simultáneos. Pasa incluso con los hijos de David, pasa incluso, o sea, ese conflicto no puede quedar latente en el tiempo. Che, hay dos reyes, tenemos uno, otro, el más fuerte le gana al otro. Eh, 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 Supongo que se tiene que haber quebrado en el reconocimiento de David o en la derrota de Saúl, algo también debe haber, supongo, eh, estructural político, digamos, en Israel Pero sobre el acordate que legado del rey. Samuel le anunció que Dios le había quitado el Sí, espíritu sí, 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 sí. a Saúl. Entonces Sí, muere Saúl, muere Jonatán. Cuando pasa eso, sacan corriendo al hijo. Nadie se acordó del hijo, nadie registró al hijo. Lo registraban a Saúl y a Jonatán. Los dos murieron, claro. quedaron nada. Judá lo reconoce a David y recién a los 7 años y medio, Israel lo reconoce como rey. ¿Por Ujú. qué? Porque Samuel lo había ungido. Es decir, Sí, Mefiboset nunca llegó a estar en consideración de Israel. Ni No él lo sabía. consideraba, ni Mefiboset lo considera. Claro. sí. Y de ahí en adelante no se habla nunca más de un legado o de una herencia al trono de la familia de Saúl. O sea, no se levanta ningún nieto de nada. O sea, ya desaparece el linaje de David. Por Eh, eso Dios le dijo, yo te haré casa.
a David. Bueno, sí, pero ahí también tenemos la simbología espiritual, el linaje de Cristo. Exacto. Pero sigo planteándome, ahora entramos a lo simbólico que me pareció brillante, pero ah, en el pueblo, cuando descubren que hay un heredero al trono, debe haber una forma en que se debe haber cortado eso. Políticamente hablo, no hablo, porque lo que entiendo o lo que veo en otros reinados era destruir toda la casa del rey y ya no hay rey. Hay un linaje nuevo, hay una casa nueva. Eh, Pero vos sabes que yo también me lo pregunté y llegué a una conclusión que a lo mejor Aldo no está de acuerdo, pero no hubiesen aceptado un rey lisiado, no hubiesen aceptado un rey lisiado. No, Podría pero ser. podrían haber aceptado un hijo de ese rey lisiado, aunque tuviera 7 años, porque de hecho Israel tuvo hijos, tuvo reyes niños. O sea, está bien, Sí, pero sí, sí, puede sí, ser, sí, te puede ser, entiendo, puede te ser. entiendo. ah, Ahora, O sea, si creo yo que me... también es el ejemplo este de que no es que Mefiboset va a reclamar nada, sino que Claro, es la misericordia extendida, inmerecida, y a su vez que haga la reverencia antes que la haga después. Es como que en cierta forma es como recibe él esta misericordia, que por más que sea eh, hijo de Jonatán, no estaba considerado como hijo y como que le restaura ese lugar de hijo. Él llega con la actitud, yo no tengo mérito alguno para ser rey y me postro delante tuyo. Simbólicamente es donde uno interpreta a Mefiboset bien. Si no te perdés en la historia. Es decir, es lo último del linaje de la carne que termina teniendo que aceptar que el nuevo rey es el que es ungido por Dios y no su ascendencia paterna o de abuelo. Mefiboset está aceptando que la ascendencia, yo soy hijo de el sacerdote tal, no me sirve adelante del rey. Por eso de ujú. entrada les dije, miren, esto es altamente simbólico si lo quieren entender bien, pero claro, normalmente esto no se ve, este enfoque no se ve en las iglesias. A lo sumo se habla de Mefiboset y de qué buen corazón que tenía David, ¿no? Pero acá hay No, y un sí. aparte, perdón, en el versículo que sigue, Mefiboset se considera como un perro muerto encima. Una cuestión de ¿Viste? ser perro, pero a su vez le agrega el tema de muerto, o sea que algo que no existía. Y de Exactamente. repente, de esa manera se considera a Mefiboset, Sergio, el mismo. Dios, no Cristo, no vino para hacer a los hombres mejores, sino vino para dar vida a los muertos. Entonces, Mefiboset, correctamente estás mirando eso. Estoy diciendo, no solo soy un perro, que significa, ni siquiera soy judío. Exacto, Perros eran los no judíos, que para ellos eran lo mismo que los animales. Es lo peor de lo peor. Yo no soy digno de nada, soy perro. Y además de eso, estoy muerto. muerto. Si tengo vida es porque vos me vas a dar vida ahora y dándome de comer el pan. Santa Cena. Tiene muchos símbolos, te pasa. Sí, y la mesa unifica, porque él, estando en la mesa, no te das cuenta si está lisiado o no al ojo de los demás. Y tiene todo el honor de estar sentado a la mesa, como nosotros vamos a tener cuando nos sentemos en la mesa allá. Exacto. Además, la actitud de él es esta actitud de reconocerse como perro muerto. Claro, Es decir,
La carne llegó al punto más bajo que podía llegar. Ni siquiera seguía siendo humano. David tranquilamente podría haber llamado a toda la casa de Mefiboset, matarla y se acabó el problema. Pero bueno, Eh, el gesto de humildad que tiene Mefiboset es de alguna manera un símbolo de la forma en que tenemos que recibir nuestra salvación y el privilegio de que nos pongan o que nos sienten a la mesa del rey y podamos comer de su pan. Es con humildad que nos acercamos a la mesa del Señor. es fuerte lo que acaba de mencionar. Y él se va a sentar en la mesa del Señor por la gracia de David, por la gesed de David, y gracias se lo regala, no tiene merecido estar ahí. Sin La embargo, salvación no depende de nosotros, es un regalo de Dios, acá está clarito, pero y el sentarse a la mesa del Señor es otro gesed. Dentro de alguna de las cosas que dice Calvino es quién somos nosotros para prohibirle a alguien que se siente a la mesa del Señor. Es como para reflexionarlo, o como para pensarlo, ¿no? Además, esto demuestra que David no sigue lo que era la cultura de la época, porque la cultura de Dios no es la cultura del mundo. Seguimos con los símbolos, ¿no? Además, Mefiboset no podía caminar bien, como nosotros no podemos caminar bien. Porque en Génesis 3 la promesa a la serpiente es que la mujer le va a herir la cabeza, pero la serpiente, ¿qué es lo que le va a morder al hombre? El tobillo. ¿Para qué? Para que no pueda caminar bien. Con Mefiboset. Esto es Génesis 3, pero de otra manera. Y otro concepto para agregar. Mefiboset aceptó la oferta de David. Entonces, volvemos a esto que yo a veces les he dicho, aceptar a Cristo. Mefiboset, ¿por qué está sentado en la mesa de David? Y porque acepté el ofrecimiento de David. No tiene sentido. Mefiboset está sentado en la mesa de David porque David le ofreció su gesed y lo invitó a sentarse a comer pan. No hay quizás me ningún... adelante algo, pero también este pasaje termina con la conclusión, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, en contraposición de lo que era lo de Bar. Deja claro ahora de que ya no está más en lo de Bar, sino que está en Jerusalén. De lo más bajo a lo más alto. Qué bárbaro. Y nosotros lo haremos en la nueva En la Jerusalén. nueva Jerusalén. Claro. Mientras tanto, estamos en este mundo al que podemos llamar lo de bar. En el mundo no hay palabra de Dios. Wow. Y Mefiboset siguió siendo lisiado, ¿eh? No es que cuando te convertís Dios te cura. O soy creyente porque Dios me curó. Mefiboset siguió siendo lisiado.
Bueno, creo que por hoy tenemos suficiente. Espero. Sí. Sí, tengo mucho por anotar y repasar, Aldo, porque Porque esto exige un esfuerzo de la segunda lectura. No la ujú, lectura plana, sino la lectura simbólica, la del segundo plano. Y compararlo con Génesis 3, con Cristo, con todo eso. Porque esto es una especie de el mismo concepto en un pequeño receptáculo, todo junto, ¿no? ujú. Me quedo también Bueno, con el no temas de David, yo, que era, perdón, tengo sí, justo un problemita, me tengo que retirar, pero agradezco, nos vemos la semana que viene. lo seguimos después Sí. entonces. Lo seguimos Yo, después. perdón. No, no, lo Listo. seguimos después. Dale, nos vamos. ¿Qué Analía. qué ibas a comentar, Sergio? No, que el no temas de David lo comparo con los no temas de Jesús, cuando se Claro, acercaba a alguien y le decía, no temas. Y es una figura de Cristo impresionante el pasaje este. exacto, Son cosas que me exacto. estoy dando cuenta ahora, porque siempre lo analicé desde el punto de vista de Mefiboset, del lisiado, del perro muerto y demás, que ahora se sienta a la mesa el rey. Pero no lo veo desde el lado del padre amoroso en la figura de David, que La parte ahora simbólica. ahora lo estoy viendo así, lo cual es mucho más profundo. O sea, no es que sea, lo agranda más al pasaje, lo enriquece más. Es que cuando entendés el concepto de Gesed en su profundidad, eso ya te obliga a cambiar toda la percepción del pasaje. Claro, porque el que tiene el Gesed es Dios Padre, en este caso, figura de David. Y David, fíjate que quiero mostrarle el Gesed de Dios, le dice a Mefiboset. Es bien clarito, bien directo. Bueno, Cachito, nos vemos el jueves que Nos viene. vemos el jueves que viene, ha sido muy enriquecedor. Cariños Muchas a... gracias. Chau, chau. Gracias.